Ecclesia Dulam nace en los peores momentos de la humanidad, inmersos en la desolación sanitaria. Ahora está aquí para edificar tu espíritu. Junto a vosotros, el pastor y maestro David Parra. Amén. Vamos a leer un versículo en Mateo 6 del 5 al 13, ok, para enfocarnos un poco en el tema. Mateo 6 del 5 al 13. Ok, como podéis ver, si lo tenéis ahí en vuestra Biblia, vamos a hablar sobre la oración. Iba a empezar, como prometí hace 2 domingos atrás, iba a empezar dando ejemplos de cómo orar con la palabra, cómo orar la palabra y cómo orar de acuerdo a la palabra. Pero he visto bien primero el tratar como introducción, el ver lo que la oración no es, ¿ok? Porque si no, si os enseño cómo orar con la palabra y cómo orar la palabra, y fijarse bien que son dos cosas diferentes, eh, es muy fácil convertirlo en una fórmula más, en una rutina más en nuestra vida, lo cual no necesitamos. Porque el andar en el espíritu no tiene nada que ver con fórmulas ni rutinas, tiene que ver con el espíritu y la actitud. Así que vamos a ver primero, antes de eso que he mencionado, a ver qué dice la Biblia acerca de la oración. ¿Qué es lo que dice la Biblia que la oración no es? ¿Ok? Espero que nadie se ofenda por lo que vamos a ver, y si os ofendéis, es una buena señal, porque quiere decir que Dios está obrando en tu vida y es una buena oportunidad de obedecerle, humillarte y decir, sí, Señor, voy a ver, voy a cambiar. O no humillarte y decir, pues ya no lo escucho más. Ok, son las dos posibles reacciones. Así que en Mateo 6 empieza diciendo, Mateo 6, versículo 5. Empieza diciendo, cuando estéis orando, no seáis como los hipócritas. Hipócrita, la palabra hipócrita viene de una palabra griega que no está traducida totalmente al español, que quiere decir aquel que se pone una máscara para trabajar en una obra de teatro. ¿Ok? Quiere decir eso. No seáis como los que se ponen una máscara en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para exhibirse ante los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento interior y trancando la puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y orando no parloteéis vanamente como los gentiles. Parlotear quiere decir repetir palabras sin sentido, repetir por repetir, sin sentido, sin una meta, sin un propósito, que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe. Aquí estamos viendo un montón de principios y no hemos empezado. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidéis. Vosotros pues orad así. Y después nos da el ejemplo de lo que conocemos como el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, etc. Lo que vemos aquí es que Cristo Jesús mismo tuvo que enseñarle a sus discípulos lo que la oración no es. Y es importante reconocer y ver el ejemplo de Cristo que empezó de esta forma, enseñándoles lo que no es. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos el mismo problema, si no peor, ¿ok? Ya depende cómo lo veas. Para los fariseos, para los judíos creyentes en Dios en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, la oración se había convertido en un ejercicio religioso, en una
como hacer aeróbicas, ejercicios físicos, un ejercicio más religioso, una práctica más religiosa. La mayoría de la gente usa la oración. Y aquí si empezamos a ser sinceros, ¿qué es lo que yo quiero? Que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Muchos creyentes usan la oración, aunque sea subconscientemente, para calmar su conciencia, para creer o pensar que, aunque no lo digan ni lo hablen en voz alta, creer que han hecho algo bueno, creer que han cumplido con Dios, creen que han motivado a Dios a moverse en su favor, eh, cuando estamos orando por alguien o cuando estamos orando por otra cosa. Y todas esas cosas que he mencionado, calmar tu paciencia, tu conciencia, el sentirte como que has hecho algo bueno, el manipular o motivar a Dios creyendo que Dios tienes que motivarlo y convencerlo para que haga algo, son motivos equivocados. O sea que en la Biblia vemos, y este es el primer punto, en la Biblia vemos que la motivación detrás de todo lo que hacemos como cristianos es de suma importancia para Dios, y no solamente en relación con la oración, sino con todo lo que hacemos. El dar, el orar, el ayunar, el adorar, el alabar, el todo lo que hacemos para Dios. Dios está más interesado en lo que te motiva a hacerlo, en tu motivación, o en otras palabras, en tu corazón, que en las palabras que dices, que en las propias palabras que estás orando. Em, el hecho de que pases una hora o más en oración, en lo que nosotros como creyentes llamamos oración, no quiere decir que hayas logrado nada. Si tu actitud es la incorrecta, si tu motivación para esa oración es la incorrecta. Es por eso que Mateo 6:5 empieza diciendo, vosotros cuando oréis no seáis como los hipócritas, ¿ok? No seáis como ellos, para que la gente no diga, uy, qué santo eres, uy, qué entregado eres, o uy, qué creyente más santo, mira cómo se enfrenta a las puertas del infierno, cómo entra en la presencia de Dios, y afecta nuestro ego. Em, y no sé, y todo, como he dicho antes, todo lo que hagamos para el Señor, todo lo que hagamos, ya sea movernos en los dones, las manifestaciones del Espíritu Santo, ya sea el hacer un sacrificio personal por Dios, ya sea el dar o bendecir a los demás, no impresiona a Dios si no lo haces con la motivación correcta. El orar en lenguas no impresiona a Dios. El profetizar no impresiona a Dios. El tener fe para mover los montes no impresiona a Dios. El dar todo lo que tú tienes y tus posesiones a los pobres no impresiona a Dios en absoluto. El dar tu vida por alguien no impresiona a Dios si no lo haces con la motivación correcta. ¿Y cuál es la motivación correcta para hacer todas estas cosas? La respuesta la tenemos en 1 Corintios capítulo 13. Yo creo que todos conocéis este pasaje, sobre todo los primeros 3 versículos. Dice, si yo hablara en las lenguas de los hombres y en las lenguas de los ángeles, pero no tuviera amor, o en otras palabras, no lo hago por amor, he llegado a ser bronce. ¿Os dais cuenta que no impresiona a Dios? He llegado a ser bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, mucho conocimiento sobre la palabra o sobre las cosas del mundo, y si tuviera toda la fe hasta trasladar montañas, pero no tengo amor, no lo hago con amor, nada soy. Y aun si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme, y no tuviera amor, no lo hago con amor, de nada me sirve. Entonces, si tú estás orando
Eres una persona que ora y es bueno, si eres una persona que ora es bueno, pero te das cuenta que no tiene resultados en tu vida de oración. Lo primero que hay que ver es tu motivación detrás del por qué. ¿Están tus oraciones motivadas por amor? Ok, y esto es difícil a veces discernirlo en nuestra vida porque suponemos que si estamos orando por alguien, lo estamos haciendo por amor. Aunque es posible que lo estés haciendo por obligación, lo estás haciendo, qué sé yo, para que la gente diga, mira, le pedí a tal que orase, oró y he visto un milagro, para el orgullo. Entonces la motivación es muy importante. Otro problema con la oración, otra razón, otro problema con la oración tal como la practicamos, la mayoría es que vemos la oración como un, perdón, vemos la oración como una oportunidad para mover, entre comillas, para mover a Dios, para hacer que Dios se mueva, para hacer que Dios obre. Todo creyente, porque si no fuese así, nadie oraría, pero todo creyente cree que Dios puede hacer cualquier cosa. Lo que no creemos es que ya lo ha hecho, ¿ok? Y con esa mentalidad de que Dios puede hacer cualquier cosa, que Dios es, hay un versículo que usamos mucho en la oración, para aquel que cree todo le es imposible. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, le dijo Jesús a María. Eh, con esa mentalidad de pensar, cuando pensamos, voy a orar para que Dios obre, voy a orar para ver si Dios se mueve, voy a orar para ver lo que Dios hace. Si es lo que tú crees y si es lo que tú piensas, tu oración, tu vida de oración está basada en un fundamento muy frágil, un fundamento muy equivocado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña de que todo que Dios ya ha hecho, y esta es la parte en la cual tenemos que poner atención y creerlo, empezar a creerlo. Dios ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Dios ya ha hecho todo lo que jamás va a hacer. Él se movió una vez por todas a través de su muerte en la cruz, a través de su sepultura en la tumba y a través de su resurrección de Cristo Jesús, a través de la obra de redención. Dios ya ha perdonado y Dios ya ha sanado toda persona, ha perdonado a todo pecador, ha sanado a todo enfermo. Ni siquiera tiene que mover un dedo para causar una sanidad o para hacer realidad una salvación. Ok, espero que me estéis entendiendo. En lo que concierne a Dios, en lo que concierne a Dios, el mundo entero ha sido perdonado. Y la Biblia lo dice bien claro, de tal manera amó Dios al mundo, no tomando en cuenta el pecado del mundo, vino y murió por el mundo, no por los salvos solamente. Y Él llevó una vez por todas, pasado, presente y futuro, los pecados de todo creyente y de todo aquel que no cree. Y eso no quiere decir, ¿ok? Entenderme bien, eso no quiere decir de que todo individuo sobre la faz de la tierra automáticamente sea salvo o automáticamente sea sano, ¿ok? Eso sería rozar lo que se conoce como el universalismo, y yo estoy en contra del universalismo y no predico eso. Pero Cristo Jesús ya murió en la cruz del Calvario, llevó los pecados del mundo, llevó las enfermedades del mundo. Ahora, no quiere decir, vuelvo a repetir, que todo individuo sea salvo o que todo individuo sea automáticamente sano. ¿Por qué? Porque todo individuo, cada individuo debe recibir por sí mismo, por fe, lo que Cristo Jesús ya ha provisto para poder beneficiarse. Si alguien te da un regalo, para que me entendáis mejor, si alguien te da un regalo, ese regalo no es totalmente tuyo, aunque lo tengas en tu mano, hasta que no lo recibas, hasta que no lo abras y hasta que no lo apliques a tu vida. ¿Me entendéis o no? Si alguien te da a ti un regalo y tú lo guardas
en un armario, dice, bueno, lo voy a guardar, otro día lo veré. O si alguien te da un regalo, dices, no, no me lo merezco, no es para mí. O esa persona no tenía que habérmelo dado, o no sé por qué me lo da, o yo no soy digno de recibir este regalo, y lo dejas en un rincón de tu casa y no lo abres, no es tuyo, aunque sea tuyo. ¿Me entendéis o no? Y es eso cuando tú vas a evangelizar a la gente, cuando tú le hablas a la gente del Señor, de Cristo Jesús. Eso es el evangelismo, lo que llamamos evangelismo, instruir y enseñarle a la gente a creer y a recibir lo que Dios ya les ha dado a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Y es por eso, es por esta razón, aunque no es la única, hay varias que yo siempre he dicho y me habréis escuchado, los que escucháis, los que seguís mis estudios, que esa oración que se hace popularmente en muchas campañas y en muchas iglesias de pedirle a Cristo Jesús que entre en tu corazón, no es totalmente bíblica. ¿Por qué? Porque técnicamente, bíblicamente, no tienes que pedirle a Dios que te salve, porque Él ya te ha salvado. Porque cuando tú le dices, Señor, sálvame, estás implicando, estás diciendo, estás dando a entender de que Cristo Jesús no ha hecho nada por ti hasta que tú no se lo has pedido. ¿Me estáis entendiendo? Y una vez que se lo has pedido, dependiendo si Él quiere contestarte o no, si Él quiere contestarte positivamente o negativamente, lo vas a tener. Y si Él te contesta negativamente, no lo vas a tener. ¿Ok? Y es por eso que hay tantas enseñanzas en la iglesia como hay que pedir a Dios si es tu voluntad. A veces Dios no quiere, a veces Dios sí quiere. A veces ese tipo de enseñanza. ¿Por qué? Porque no es buena. Porque Cristo Jesús, Dios ya lo ha hecho todo en Cristo Jesús. Un ejemplo de lo que es la salvación, de cómo se recibe la salvación, la encontramos en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 30 al 31. Ok, aquí es la historia del carcelero de Filipos. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, empezaron a adorar a Dios a medianoche, las cadenas fueron rotas, la cárcel se abrió y el carcelero, conduciéndolos fuera de la cárcel, les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué les contesta Pablo? ¿Qué le contesta Pablo? Pablo y Silas, porque está en plural. ¿Qué le contestaron ellos? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Qué quiere decir cree? Cree que Él ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en el Calvario. Cree que Él ya ha tratado con tu pecado. Cree que lo que tú debías, perdón, cree que la deuda que tú debías ya ha sido pagada por Cristo Jesús. O sea que la salvación verdadera es creer y recibir. Creer y recibir. ¿Ok? Y es ahí donde muchas personas tienen problemas con recibir la salvación, dudan de su salvación. ¿Tú crees? La primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿tú crees que Cristo Jesús, que Dios resucitó a Cristo Jesús de los muertos? ¿Tú crees que Cristo Jesús pagó la totalidad de lo que tú debías y llevó tu pecado eh, por ti en la cruz del Calvario? ¿Tú crees que por sus llagas que Él llevó en las llagas que Él recibió en su espalda, en su cabeza y en todo su cuerpo, Él llevó tus enfermedades? Y fíjate bien que está en pasado, llevó. Entonces, si crees, confiésalo con tu boca, como dice Romanos, y recíbelo. ¿Ok? Y lo mismo, y os dais cuenta que estoy intermezclando ahí la sanidad y la salvación, porque según la Biblia y la redención son la misma cosa, la misma obra, el mismo sacrificio. Hay muchos creyentes que separan y dicen, es más importante la salvación que la sanidad. La sanidad es secundario, la sanidad no es necesario, es más tal. No, es la misma obra redentora.
Es el mismo sacrificio, es la misma cruz. Ok, miradlo bien, volver a leerlo y veréis que es la misma cosa. Dios ya lo ha hecho. Ok, entonces cuando alguien duda, le hablas de Cristo y alguien duda de que Cristo, de que sea salvo, duda de que Dios sea su Señor y de que sea salvo, ¿qué hacemos como iglesia? ¿Qué hacemos como creyentes? Normalmente decimos a la gente, también cuando alguien oramos por un enfermo y no se manifiesta la sanidad, ¿qué hacemos como iglesia? El pastor normalmente dice, vamos, Dios nos ha Dios no, el milagro nos ha manifestado todavía. ¿Cuántos se ponen de acuerdo conmigo en fe? ¿Cuántos oran junto conmigo? ¿Cuántos están dispuestos a ayunar y a orar y ponerse de acuerdo sin darle descanso y reposo a Dios hasta que esta persona sea sana? Y estoy seguro, porque lo he visto en los años que llevo de experiencia como pastor, de que puede ser muy fácil usando ese tipo de filosofía y palabras, el persuadir al 90% de los creyentes en la congregación, aunque se pongan a ayunar, a orar, a llorar, a clamar y a suplicar por la sanidad cuando Dios ya lo ha hecho. En Colosenses 2:6, continuando con el tema, Colosenses 2:6, dice la palabra, dice la palabra de Dios, por tanto, de la misma manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así también vivid en él. En otra versión dice, de la misma manera que recibisteis a Cristo, andad en él. ¿Ok? ¿Cómo recibisteis a Cristo? Lo hemos visto antes en el ejemplo del carcelero. Cree en el Señor Jesucristo, cree en todo lo que Él ha hecho por ti y serás salvo. De la misma forma vive, de la misma forma anda en Él. Cree que Cristo Jesús ya lo ha hecho todo. ¿Os acordáis que hace poco estudiamos el concepto bíblico de estar en Cristo y Cristo en ti? Cree que es la vida de Cristo, cree, ¿ok? Y de la misma forma que has recibido la salvación, anda en Cristo. De la misma forma que has recibido el perdón de tus pecados, recibe la sanidad. De la misma forma que has recibido el perdón de los pecados, recibe la liberación. De la misma forma que has recibido la salvación, recibe la provisión de Dios. O sea que cuando tenemos una necesidad o cuando estamos orando, no tiene poco o nada que ver con Cristo, con Dios. Lo que tiene que ver es contigo y conmigo que recibamos. Muchas veces nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, yo sé que tú puedes proveerme, yo sé que tú puedes sanarme, pero no lo has hecho todavía. Quiero que me digas em, qué tengo que hacer o cómo hacer para que tú me sanes ya o para que tú me suplas ya o para que tú me bendigas ya. Y eso es pura y dura incredulidad, porque no creemos que Él ya lo ha hecho, y que podemos esforzarle, doblarle el brazo para que lo haga. Y es por eso, tristemente, que muchas de nuestras oraciones no son contestadas. Aquellos que llevan tiempo escuchando mis enseñanzas y que me conocen personalmente sabréis, ¿ok? Que cuando alguien viene a mí y me dice, ¿puedes orar por esta persona que está enferma? O pastor, ora con nosotros, o puedes ir a orar, puedes orar por este hermano, puedes orar. Y yo no lo hago. Así de claro. Porque en ninguna parte en la Biblia nos dice que tenemos que orar a Dios para que sane a los enfermos. ¿Qué es lo que nos dice en Mateo 10:8? Y vamos a leerlo porque si no, muchos creen que no está en la Biblia. Mateo 10:8. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Y yendo proclamad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Pedirle a Dios que sane a los enfermos.
pedirle a Dios que resucita a los muertos, pedirle a Dios en oración que limpie a los leprosos, pedirle a Dios que en su poder eche fuera demonios porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice eso tu versión, tu Biblia. La versión que leo yo dice, ir y decir y declarar que el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiar leprosos, echar fuera demonios. Yo nunca oro por un enfermo. ¿Por qué? Y te recomiendo a ti, de hecho, los que habéis escuchado mis enseñanzas sabréis que siempre que sale esta situación de la enfermedad, siempre os digo lo mismo. Cuando la gente, han habido muchos que me han dicho, pastor, ora por mi hijo, ora por mi marido, ora por mi mujer, ora por... Yo siempre le digo, no, ve y sánalo tú. Porque Mateo 10:8 dice que nosotros somos los responsables de establecer lo que Cristo Jesús ya ha hecho. Hay mucha diferencia entre orar por un enfermo y sanar al enfermo. Ahora, yo sé que hay muchos, yo sé que hay algunos religiosos que estarán ahora mismo automáticamente, no, eso es una herejía, es Dios el que sana, es Jesús el que sana, pero ¿quién te ha dado a ti? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién te ha dado a ti la autoridad para hacer esto? ¿Quién te está mandando que lo hagas? ¿Lo estás haciendo tú por tu propia voluntad? ¿Lo estás haciendo tú por tu deseo? ¿O lo estás haciendo porque Jesús mismo te dijo, declara que el reino de los cielos se ha acercado, sana enfermos, resucita a los muertos, limpia leprosos? ¿Os dais cuenta la diferencia? No es arrogancia, no es orgullo, es obediencia, porque Cristo me lo ha mandado. Em, y eso es lo que tenemos que hacer como creyentes, empezar a orar, ver la diferencia entre orar y hacer, orar y obedecer, orar y declarar. ¿Ok? Orar y ver la gloria de Dios obrando. ¿Por qué? Porque la oración, como he dicho antes, no es el doblarle el brazo a Dios aquí detrás de la espalda, para que haga algo, sino que la oración debería ser recibir por fe lo que Él ya ha hecho. El poder, la manifestación más grande del poder de Dios, si quieres decirlo así, sucedió cuando tú decidiste creer en Cristo Jesús, como hizo el carcelero de Filipo, cuando tú naciste de nuevo. Ten en cuenta que eras un hijo del diablo. Ten en cuenta de que el diablo era tu señor y tenía todo derecho y todo reclamo sobre tu vida. Eras ciudadano del reino de las tinieblas. El enemigo tenía dominio legítimo, legal sobre tu vida. En el momento en que tú naciste de nuevo, no habías estado ayunando y orando 40 días. No habías estado estudiando la palabra de Dios día y noche. No habías estado asistiendo a ninguna iglesia, ni eras miembro de ninguna iglesia. No habías estado dando tu diezmo ni tus ofrendas. No habías tenido tiempo de vivir una vida santa y perfecta. Sin embargo, sin ningún esfuerzo, sin haber ayunado, sin haber orado, sin haber estudiado la palabra, sin haber pagado el diezmo, sin haber vivido una vida santa, recibiste el milagro más grande de todos, que es el nuevo nacimiento, el ser transformado una vez más, restaurada tu imagen y tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque creíste que Cristo Jesús ya murió por ti en la cruz de Calvario. No dudaste de que Dios lo iba a hacer porque ya lo había hecho. Y lo mismo debería pasar. Y lo mismo de esa misma actitud debería estar en nuestra vida, en cualquier situación, en cualquier problema. El Evangelio, la Biblia dice bien claro que el Evangelio son las buenas nuevas. Esa palabra nuevas no se entiende totalmente bien. ¿Por qué? Porque está traducida del inglés, ¿ok? En inglés es the good news. The gospel
of the good news, el evangelio de las buenas nuevas. Pero la palabra nuevas, o la palabra news, para aquellos que hablan inglés, la palabra news en inglés es, ¿qué es el news? El news es el informativo, son lo que nosotros llamamos noticias, son lo que vemos a las 9 de la noche. Ahora, ahora a las 9 de la noche van a poner las noticias. ¿Qué son las noticias? ¿Qué es el informativo? El informativo es profecía. El informativo o las noticias son cosas. Cuando tú pones el- el informativo, las noticias en el canal en el que más te guste, te van a decir, te van a contar cosas que van a suceder en el futuro o te van a contar cosas que ya han sucedido. Te van a contar cosas que ya han pasado. Y es lo que es el evangelio, the gospel, el evangelio. Son buenas noticias. En otras palabras, es un informe, es un informativo, es Dios diciéndote esto es lo que ya he hecho, esto es lo que ya está establecido. Las buenas nuevas del Evangelio es que Dios ya te ha perdonado. Y ahora la pregunta que me hago yo muchas veces cuando le hablo a alguien de Cristo Jesús y de su salvación es por qué mucha gente decide escoger el irse al infierno, el rechazar a Cristo cuando sus pecados ya han sido perdonados. ¿Por qué no recibir el regalo de Dios y aplicarlo a tu vida? O sea que la pregunta no es, como enseñan algunos creyentes, ¿te va a salvar Dios? ¿Va a salvar Dios a esa persona? ¿Va a salvar Dios a mi marido, a mi esposa, a mi hijo? No, la pregunta que deberíamos hacer es, ¿vas a aceptar la salvación? ¿Va a aceptar mi esposa, mi hijo, mi esposo, la salvación que Cristo Jesús ya ha dado? Y es lo mismo, vuelvo a repetir, con todo lo que tiene que ver con la vida cristiana del cristiano. La bendición, la liberación, eso. Sin embargo, muchos creyentes siguen yendo a Dios y acercándose a Dios como si estuviesen mendigando, como si estuvieran suplicando, como si tratando de manipular y de controlar a Dios a través de la oración. Cuando oramos, ¿ok? Y vuelvo a repetir, aunque no lo digamos en voz alta, es lo que tenemos aquí en la mente, en el subconsciente. Cuando vamos a orar, cuando nos acercamos a Dios en oración, estoy seguro que todos se nos cruza por la mente a ver si cómo puedo hacer que Dios haga algo. O oramos de tal forma que creemos que amamos al mundo más que Dios lo ha amado. O que amamos al enfermo más de lo que tenemos más misericordia por los necesitados y los enfermos que lo que tiene Dios. Y eso es totalmente, esa actitud está totalmente equivocada. Recibir lo que ya está hecho, recibir lo que Dios ya ha hecho. Amén. Y es por eso que muchas veces me habéis escuchado decir, ok, aquí otra vez más, es por eso que muchas veces me habréis escuchado decir que el ministerio o la intercesión no es bíblico. Mucho de lo que, mucho de lo que hoy en día se practica como intercesión en el cuerpo de Cristo es una de las áreas de mayor decepción, de mayor ataduras y de mayor limitación que existe en el cuerpo de Cristo hoy en día. Y es por eso que Cristo Jesús enseñó lo que la oración no es y lo que la oración sí es. ¿Por qué digo eso de la intercesión? Porque si te fijas bien en la intercesión moderna, en lo que muchos llaman intercesión hoy, es un rogar. Vamos a enfrentarnos vamos a ponernos entre Dios y el hombre. Vamos a hacer lo que hizo Moisés. Señor, si no salvas a este pueblo y no vas conmigo, quita mi nombre del libro de la vida, como hizo Abraham. Señor, si no, ¿cuántos, Señor, si hubiesen 5, si hubiesen 10 en Sodoma y Gomorra, los destruirías?
Todo eso es lo que esos son ejemplos de lo que hoy en día se pasa por intercesión. Si Moisés lo hizo, si Señor salva al mundo, Señor salva España. Decepción, dar golpes al aire, porque Cristo Jesús ya lo ha hecho. Eh, y en cuanto a lo que hizo Abraham y lo que hizo Moisés, tener en cuenta que lo hizo bajo el antiguo pacto, cuando no tenían el Espíritu en sus vidas y no tenían esa revelación de que Cristo Jesús lo había pagado todo en la cruz del Calvario. Otro problema, otro error o problema, otra carga, mejor dicho, que nos ponemos encima cuando oramos es pensar que es pensar el tiempo, ¿ok? Que si mientras más tiempo ores, más Dios te va a contestar o más espiritual eres. Y yo sé que Dios, ok, estoy diciendo todas estas cosas, tener en cuenta que muchas veces, porque alguno me dirá, sí, yo he hecho todas esas cosas, yo también las he hecho. Y he visto resultados, he visto que Dios ha contestado, sí, Dios ha contestado de vez en cuando, pero ha sido más bien por su misericordia, de saber que somos niños inmaduros y Él como Padre nos ama y en su misericordia de vez en cuando, no siempre, dice, venga, ¿me entendéis o no? Pero no es lo que la Biblia enseña. Todos hemos cometido estos errores, hasta que Dios nos ha enseñado diferente. Ok, Dios no se enfada contigo. Lo que sí quiere Dios es que aprendas, madures y crezcas. Y a través de la palabra de Dios, que posiblemente no lo veamos en otra ocasión, podemos aprender cómo orar con la palabra y cómo orar la palabra. Ok, pero tenemos que dejar que Dios nos obre, nos limpie, nos transforme nuestra mente. Otro de los errores que se comete en Mateo 6:6 es el siguiente, es el de orar, o que aquí dice, lo hemos leído antes, pero tú cuando ores entra en tu aposento, en tu aposento secreto o interior y trancando, cerrando la puerta, ora a tu Padre en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Muchos creyentes cogen este versículo y dicen, yo nunca oro en público, yo nunca oro, les pides que oren. No, se asustan porque la oración espiritual, la oración verdadera es la que se ora en secreto. Se ora en secreto. Nunca deberíamos orar en público. Sin embargo, aquí no está hablando de eso, de orar en secreto. Está orando de que tu Padre que está en lo interior, tu Padre que está no en público, sino todo lo contrario, te escucha en cualquier lugar donde estés. De hecho, podemos ver en Lucas 11:1 que Cristo Jesús en muchas ocasiones oraba en público, oraba delante de sus discípulos. En una ocasión subió con 3 o 4 de ellos al monte y empezó a orar, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, hazlos, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y quién estaba ahí con él? Habían 2 o 3. ¿Por qué? Porque vuelve Jesús. Ok, después vamos a leer este versículo otra vez y les dice, ¿cómo no habéis podido orar conmigo? ¿Os habéis quedado dormidos? En Lucas 11:1, no vamos a leerlos porque se nos va el tiempo, pero en Lucas 11:1 los discípulos le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué le pedían a Jesús que le enseñase a orar? Porque estaban viendo cómo él hacía. Lo veían que oraba al Padre, lo veían que subía al monte a orar. A veces subían con él, lo veían que por las noches, después de ministrar a la gente, se ponía a hablar con el Padre. Entonces le dicen, Señor, enséñanos a orar. O sea que estaría yendo en contra de su propia instrucción si la oración solamente es en secreto. Lo que sí te voy a decir es que si tu oración es tu vida de oración en secreto cuando nadie te está mirando, es efectiva, es viva, es buena,
cuando tengas que orar en público, van a salir pocas palabras de tu boca porque ya lo has orado todo. Ya has hablado con Dios, ya sabes lo que es el corazón y la intención de Dios. Ok, la oración, el problema con la oración pública no es orar en público o no. Ok, de hecho se aprende mucho cuando escuchamos a hombres orar, hombres y mujeres orar en público, hombres y mujeres de Dios. Uno de los problemas con orar en público, si no tenemos una vida de oración en privado, es que vamos a tratar de impresionar a la gente. Ok, ¿cuántas veces hemos visto? Esto sobre todo se ve en los países de habla inglesa. Samuel y otros que viven en países de habla inglesa lo habrán dado cuenta. En los países de habla inglesa hay hay una versión de la Biblia que se llama la King James Bible, que es inglés antiguo. Casi todas las palabras empiezan o terminan con Z. Ok, o sea que imaginarse el inglés, pero todas las palabras terminan y empiezan con Z. En vez de decir you, por ejemplo, que es tú, dicen thou. Eh, en vez de decir do, hacer, dicen doeth, con Z. Y cuando se ponen a orar en público, cambian su vocabulario, empiezan a orar en inglés antiguo. En inglés antiguo usan tal. Otros cambian el tono de su voz. Otros ponen los ojos en blanco y cambian el tono de su voz. Todos estos conceptos es el resultado de orar en público sin tener una vida de oración en privado. ¿Por qué? Porque queremos transmitir algo que no somos. ¿Ok? O sea que aquí no está hablando de encerrarte y de que no ores en público nunca, sino que lo que está diciendo es que afecta tu vida privada de comunión con Dios, va a afectar tu vida pública y lo que la gente ve en ti. Ok, otro punto importante es lo que he dicho antes. Jesús le dice a sus discípulos, y esto está basado en ese versículo que se encuentra en Mateo 26. Ok, si queréis buscarlo, Mateo 26. Esta enseñanza está basada en eso. En Mateo 26, versículo 40. Luego va a los discípulos y hallándoles durmiendo, les dice a Pedro, ¿no pudisteis velar conmigo una sola hora? Y basándose en ese solo versículo se ha montado la doctrina de que la oración mínima para ser efectiva y para ser espiritual tiene que ser una hora. Cuando yo era joven, en los años, cuando yo empecé a entrar en este principio, en esta dinámica de la oración, en los años, a final de los 80, se hizo muy popular. Ok, algunos de esa época a lo mejor lo han visto. Se hizo muy popular la enseñanza esta, orar una sola hora. Y habían maestros y escritores y libros, se vendían un montón de libros. Cómo orar una hora, 5 minutos de dar gracias, 5 minutos de adoración, 5 minutos de esto, 5 minutos. Y antes que te des cuenta, has orado una hora. Ok. Y era muy popular esa enseñanza. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, los creyentes, si no oraban por lo menos una hora, se sentían culpables, se sentían que no habían cumplido. Y para mí personalmente era una frustración, era y es una frustración total. ¿Por qué? Porque nunca, las veces que lo intentaba muchas veces, lo he intentado un montón de veces, de orar una hora. Y me di cuenta que era frustrante, me di cuenta de que no producía resultados, me di cuenta de que no, de que en vez de producir resultados y producir vida, era todo lo contrario, porque me obligaba a orar de una forma prescrita, de una forma, de un formulario, una fórmula, ¿ok? Cuando para mí personalmente, la oración siempre ha sido una relación con Dios. Pero al momento que tú tratas de orar una hora,
te das cuenta que esa relación con Dios empieza a enfriarse, se convierte en algo mecánico, se convierte en algo sin vida, se convierte en un esfuerzo, se convierte en ley en vez de vida. Y no funciona, por lo menos en mi vida. Lo que me encerraba, me iba a mi habitación a orar y le decía al Señor, voy a orar una hora, hoy voy a orar una hora. Y me ponía a orar, sí, Señor, tal, los misioneros y tu palabra y tu gracia, y gracias por tu amor, y gracias por la comida, y gracias por, Señor, tal, y gracias por lo otro, y gracias por tal. Y miraba el reloj y pensaba, seguro que han pasado ya 20 minutos porque, wow, he sido ferviente. Y miraba el reloj y solamente han pasado 5 minutos, me quedaban 55 minutos todavía. Y así. Y entonces lo dejaba tal, y la hora nunca pasaba. Ok, voy a explicar el por qué, porque, bueno, ya lo he dicho, que la oración para mí es una relación, es una comunión con Dios, no es una obligación. Y yo estoy seguro que desde la perspectiva de Dios, el que ores una hora al día no tiene ningún valor en sí mismo. Muchos creyentes creen que mientras más larga hacen la oración, mientras más tiempo pasan orando, eh, van a tener mejores solución, mejores resultados. Y no hay ninguna virtud espiritual ni física en orar, hacer oraciones largas. De hecho, si os fijáis en la oración de Jesús, casi todas las oraciones que están escritas en la Biblia, en los evangelios, son oraciones cortas. Solamente 2 veces en los evangelios menciona de que Jesús oró toda la noche entera. Solamente en 2 ocasiones. En las demás ocasiones que menciona que Jesús oró, eran oraciones cortas. Cuando hubo una tormenta, su oración fue paz, cálmate. Cuando murió Lázaro, Lázaro, sal fuera. Yo personalmente, si queréis un ejemplo, yo personalmente cuando oro l- mucho tiempo, oraciones largas, el, casi el 90%, 80% de mi oración es orar en el Espíritu, es orar en lenguas. No es tanto pedir a Dios como el promocionar mi propio crecimiento espiritual. Estoy orando, cuando oro en el Espíritu, estoy orando y recibiendo sabiduría, orando y recibiendo revelación de la palabra, orando y recibiendo de Dios, edificando, como dice 1 Corintios 14:4 y Judas 20:21. Vamos a leer el de Judas, porque nunca leemos a Judas. Judas 20:21. Dice, pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿Cómo? ¿Cómo edificamos nuestra fe? Orando en el Espíritu. Conservaos en el amor de Dios, aguardando la misericordia de Jesucristo nuestro Señor para vida eterna. El 80% de mis oraciones largas, entre comillas, es orar en lenguas, orar en el Espíritu. Y no estoy pidiendo nada, estoy edificando mi espíritu, edificando mi fe. Y eso es una parte muy importante de la oración en el Nuevo Testamento. Amén. O sea que, y de hecho, volviendo a la oración en privado, te vas a dar cuenta que si tú tienes esta relación con Dios, el 5%, al final, el resultado es que el 5% o menos de tu oración, de tu vida de oración, va a ser pedir cosas. El resto, el 95%, va a ser tu relación con Dios. Si, si a la mayoría de los creyentes le quitaras lo que estoy enseñando hoy, le quitaras el pedir perdón. Padre, perdóname porque he pecado. Padre, perdóname porque he vuelto a fallarte.
Padre, tal, la oración. Padre, dame esto, esto, necesito el otro. Señor, la intercesión, te pido por Juan, te pido por Paco, te pido por este, te pido por el otro. Si todas esas cosas las quitásemos de medio, porque Dios ya lo ha hecho, como estamos diciendo, no tendrían nada que orar. No sé si me estáis entendiendo. Padre, perdóname, Señor, te he arrepentido porque una vez más te he fallado. Ayúdame a vencer este problema en mi vida. Ok, si vamos al ejemplo de Génesis en Adán y Eva no tenían necesidad de echar fuera demonios. Adán y Eva no tenían que luchar contra ningún reino. Adán y Eva no tenían que pedirle a Dios ropa porque no llevaban. Adán y Eva no tenían que pedirle a Dios comida porque lo tenían todo en el huerto. Adán y Eva no tenían que pedirle a Dios casa porque, no sé, vivían en una cueva a lo mejor o debajo de un árbol. Adán y Eva no tenían que pedir, perdón, pedirle a Dios trabajo. Sin embargo, la Biblia nos dice que todas las tardes tenían un encuentro con Dios en el frescor de la tarde y comunicaban, tenían comunión con Él. O sea que su oración, si quieres usar términos modernos, su oración, su conversación con Dios, no tenía nada que ver con el pecado, ni con la necesidad, ni con problemas, ni con arrepentirse, ni con nada de lo demás. ¿Me entendéis o no? Comunión con Dios. La oración se convierte en algo religioso cuando tratas de usarla para algo que Dios nunca ha intentado que se use. Y es por eso que no fluye. Tratamos de orar y nos esforzamos por orar y damos cuenta que la oración no fluye, que es seco, que no tiene vida, porque no fluye. Volviendo al tema de orar una hora, ok, ya termino con esto. Me acuerdo que en esos años, cuando empecé yo en el ministerio, a final de los 80, a mitad de los 80 o antes incluso, empecé en el ministerio. Y esta enseñanza de que hay que orar por lo menos una hora, basándose en ese versículo que hemos leído, se hizo muy popular. Vino a nuestra iglesia uno de estos escritores, maestros, que se hizo famoso con esta enseñanza. Y cuando estábamos en la oficina, normalmente los pastores se juntan en la oficina del pastor a orar un poco por el culto, a tomarse un refresco antes de salir a ministrar a la gente. Y me hizo la pregunta, ¿cuánto tiempo oras tú al día? Y yo creo que me la hizo por qué sé yo, para compararse conmigo, para ver si él oraba más que yo, para ver, qué sé yo, para condenarme, para ver, para tantear mi nivel espiritual, no sé, un sinfín de razones. Ok, entonces como os enseñé el otro día, a invocar, cuando te hace una pregunta así de este tipo, eh, invoqué el nombre de Jesús, dije Jesús, Jesus. Y inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, ¿cuánto tiempo pasas con tu esposa? Pasaste con tu esposa ayer. Entonces yo pensando, esto hablando con Dios, pues todo el día. Ok, todo el día. Vamos a comprar cuando tiene que ir a la tienda, a Mercadona, voy con ella. En el coche hablamos, en la tienda hablamos de algún tema o de otro. Cuando estamos en la casa hablamos. Y entendí. Es todo el día. Paso con mi esposa todo el día. Y Cristo Jesús compara precisamente la iglesia de Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo, con la esposa y el esposo. Entonces le contesté a este hombre, yo oro todo el día, estoy todo el día en comunión con Dios. Y eso es la oración, eso es la oración. La oración es comunión con Dios. Si Él está en ti, como estudiamos el domingo pasado, si Él está en ti, si Él mora en ti, si tu espíritu es el templo del Espíritu Santo, entonces estás todo el día en comunión con Dios. A lo mejor estás en una situación, lo primero que te viene a la mente, estás consciente de su presencia. Padre, ¿qué hago aquí?
Alguien te hace una pregunta, como he dicho, Señor, ¿qué contesto? Tienes una necesidad, Señor, ¿qué hago? Oye, os dais cuenta que todo el día entero no está limitado a una hora. Deberías estar consciente de esa comunión con Dios, de orar con Dios, sin creer que tiene que haber una posición religiosa, una posición exacta, física, eh, que define o demuestra que estás orando. Por ejemplo, de rodillas. Hay gente que ora de rodillas, bien, pero no hace falta. Hay gente que ora con los ojos cerrados, otros que oran con los ojos abiertos, otros que levantan las manos cuando están orando, otros que están sentados, otros que están postrados, otros que caminan. Ok, yo suelo caminar cuando estoy orando de un lado al otro de aquí del salón, pero ninguna de esas posiciones son necesarias ni demuestran que eres más o menos espiritual. Es una comunión constante con Dios. Ahora, no malentenderme. Como dije al principio, todo esto hay que entenderlo en espíritu y con madurez, porque muchos entonces dirán, llegaron a la conclusión, si todo el día estoy en comunión con Dios, entonces no necesito apartarme con Dios a veces. Sí, de la misma forma, volviendo al ejemplo de la esposa al esposo, de la misma forma que hay momentos especiales cuando el esposo y la esposa tienen que apartarse, separarse para tener más intimidad, para tener más... Hay veces en tu vida como creyente que sí vas a tener que entrar en tu habitación. Van a haber momentos que sí vas a tener que apartarte de la gente. Van a haber momentos que sí tienes que entrar en tu habitación y orar de una forma más íntima, de una forma más concreta con Dios. Momentos de intimidad. Para mí personalmente, ¿qué es la oración para mí? Y termino con este ejemplo. Para mí personalmente, me he dado cuenta que es más, mi vida de oración es más efectiva, más fructífera, más edificante, fluye más, siento más la presencia de Dios de una forma tangible. No cuando estoy orando, voy a orar, voy a leer la Biblia y después voy a orar una hora o media hora, no. Yo me he dado cuenta en mi vida personal que mi relación con Dios y mi vida de oración o relación con Dios está basada en una mezcla de todas esas cosas. Me gusta hacerlo por la mañana, cuando me levanto, porque normalmente por la mañana no hay nadie aquí, estoy solo. Me gusta coger la Biblia y mientras estoy leyendo la Biblia me pongo a hablar con Dios. Padre, esto no lo había visto antes. Padre, esto es increíble. Señor, mira lo que dice aquí, no me había dado cuenta. Para mí el leer la Biblia es oración porque lo hago con el corazón, no con la cabeza. Y estoy leyendo la Biblia y estoy orando y hablando con Dios. Y hay veces que solamente me da tiempo de leer un versículo y el resto del tiempo estoy comentando y hablando con Dios sobre ese versículo. Y a veces simplemente, y esto lo he aprendido hace poco, a quedarme callado. He leído algo y me quedo callado. Le digo, Señor Jesús, háblame tú, enséñame. Y empieza a hablarme. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Y eso para mí es la oración. Y eso para mí es el fluir. Y os vais a dar cuenta que fluye vida, fluye tu relación, fluye revelación, fluye entendimiento, fluye el amor con Dios. Ahora vuelvo a repetir. En cualquier momento puedes hacer eso. Puedes ir en el coche, puedes tener comunión con Dios. Puedes estar en el trabajo y tener comunión con Dios. Es oración. Pero no olvidarse nunca que hay veces, hay momentos que sí. Cuando tengas un momento libre, dedícalo totalmente a Dios. No, voy a decir un punto más. Otro error que cometemos es que en Mateo 6:8 hemos leído antes que no, no orar como los fariseos y los incrédulos, que creen que por hacer o por repetir palabras, repetición de palabras, Dios los va a escuchar. ¿Por qué? Dice el versículo 8, porque vuestro Padre ya sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que se las pidáis. Entonces, cuando vayas a Dios en oración, no le informes a Dios de lo mal que está tu situación, porque Dios ya lo sabe.
No vayas a Dios con el informe médico. Padre, mira lo que me ha dicho el médico, que tengo esto, el otro, y me han hecho una prueba, un análisis de sangre, y han encontrado esto y tal, y me han dicho no sé qué. Dios ya lo sabe. No le informes a Dios de lo mal que está su situación, sino que ponte de acuerdo en la palabra, a ver lo que dice Dios acerca de esa situación, a ver lo que Dios dice acerca de tu condición, y verás que la oración va a ser mucho más efectiva. Proverbios 18:21 dice, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. En otras palabras, en la lengua tienes el poder para vida y para muerte. Incluso en la oración, puedes orar palabras y tú crees que le estás hablando a Dios y lo que estás hablando es muerte. Mientras que si oras la solución de Dios basado en la palabra de Dios, vas a soltar vida. Vas a soltar vida. Si te fijas, ok, y no digo que, bueno, puedes hacerlo si quieres, pero si te fijas en la oración de muchos creyentes, no es ni más ni menos que murmuración, quejas y negativismo. Y cuando tú estás, ¿qué dice la Biblia acerca de la murmuración, de la queja y del negativismo? Estás soltando muerte. Empieza a orar la palabra de Dios.